Empezamos a grabar. Bien, vamos a ver ahora lo que es la producción de vasos de plástico. Como ustedes ven acá, se venden en distintos tamaños. Acá en Santa Cruz se usan bastante los que venden somó, los que venden jugo. Todos ellos ocupan estos tipos de vasos, ¿no? Entonces, de ahí es de que acá existen empresas que producen estos tipos de vasos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el sistema de producción? Un ratito, joven. Se me digo, ya. Ahí estamos dando una pequeña definición de lo que son estos tipos de vasos, ya, a pesar que son desechables. Y se los puede fabricar tanto de polipropileno como poliestireno de alta densidad, no de alto impacto. ¿Ya? Alto impacto está referido más que todo al sistema de presión que se ejerce a este material para darle una consistencia, pero de alta densidad es el término más correcto. ¿Ya? Bueno, como ustedes han visto ya las fotografías, se utilizan bastante. Y aquí vemos algunas fotografías que yo las tomé acá de algunos puntos donde venden jugos de naranja, ¿ya? Y además de ello es de que se venden estos tipos de vasos de 50, de 150 ml, 200 y 250 ml. O sea, esos son los volúmenes que pueden contener estos envases. De tal manera de que en función al tamaño, estos pesan desde 3 hasta 6 gramos, como ustedes ven ahí. Las fábricas que venden y que yo he determinado acá, ya son estas, posiblemente haya más, porque este trabajo yo lo efectué en el año 2010. De repente puede haber más fábricas que han aparecido que producen estos tipos de vasos, ¿ya? Y los volúmenes son esos de los vasos que producen. Generalmente más se produce de 200 de 150 ml de capacidad. Este proceso se inicia con la recesión de la materia prima. Habíamos dicho que acá en Bolivia no hay producción de materia prima, por conscientemente compran las resinas, como ustedes ven acá, de la misma forma que hemos visto en la producción de bolsas de polipropileno. En la cual acá, en esta tolva, dependiendo de la capacidad que tiene la línea, esta tolva también tiene una capacidad dada para contener las materias primas que van a emplearse. Aquí puede emplearse resina virgen, ¿ya? De polipropileno, como así también reciclado, ¿ya? De tal manera que entra acá, en este proceso, esta bobina o este material se funde, de lo mismo que hemos visto en las bolsas plásticas. Es decir, se funde, se convierte en una masa líquida, posteriormente se enfría y se le da las dimensiones que va a tener, en este caso, la lámina. Es decir, de que obtenemos láminas de plástico, como ustedes ven acá, ¿ya? Entonces, conscientemente, pasa a un sistema de rodillos donde se le da el grosor y las dimensiones que va a tener estas bobinas. Con esto ya tenemos esta parte de lo que viene a ser el laminado, tanto materia virgen como material reciclado. El termoformado ya es la parte en la cual se elabora el vaso.
Consiguientemente, la materia prima son estas láminas, ¿ya? Es decir, de que acá estas láminas se les va a calentar de tal forma que van a entrar a un sistema de molde, ¿ya? En ese sistema de molde van a darle la forma que van a tener los vasos. Esos vasos, ¿ya? Se embalan y se almacenan. Los que salen defectuosos nuevamente se reciclan, ¿ya? Podemos decir de que poco y nada hay de pérdida, porque si hubieran defectuosos que se descartaran acá, igual se almacena para posteriormente introducirlo como material reciclado. Este proceso que ustedes han visto ahí, en esa tolva donde se ve gente que está cargando, carga y va calentándose ese material ya de tal manera que sale en un punto en el cual ya se le va a dar la forma a la lámina, ¿ya? Entonces aquí tenemos la película plástica que sale, ¿ya? Y de aquí ya se le va dando la forma, ¿ya? Y hasta que salen acá las bobinas. Esa es la forma en que se elaboran las bobinas de polipropileno. De forma similar como hemos visto en el proceso de elaboración de bolsa. Entonces aquí más o menos puede verse ya la forma en que se inicia este proceso con el carguillo acá de las resinas y del reciclado, ¿no? Entonces entra, se calienta y va adquiriendo la forma de un plástico extruido, se llama, ya, que le va a conferir después la forma final en las bobinas. Ya, entonces más o menos ese proceso de fundición de esas resinas que están en estado sólido se efectúa alrededor de temperaturas que oscilan entre 210 y 260 grados Celsius. Bien, entonces ese plástico entra, lo que ustedes han visto ya, aquí, a través de estos rodillos que le dan la forma de lámina y va obteniéndose las bobinas. ¿Listo? Eso es lo que ustedes han visto acá, en este proceso. Bien. Estas bobinas habíamos dicho de que se constituyen la base para la elaboración de los vasos. Consiguientemente, una vez que se efectuó el proceso de extrusión, ya de haber obtenido las bobinas, esas bobinas se colocan acá. Y de aquí las bobinas van pasando y se van calentando en este equipo denominado termoformado, donde se calientan y hay unos moldes en los cuales estas láminas se alimentan, se calientan y se les da la forma que van a tener los vasos dependiendo el tamaño también. Estos moldes se diseñan, ¿ya? Estos moldes ya, lógicamente que estas láminas que entraron acá, ya, se calientan a temperaturas inferiores de las que fueron formadas, entre 190 a 200 grados. Ustedes se fijan, acá las temperaturas son de 210 a 260. Acá son inferiores a 200, ¿ya? Entre 190 a 200. ¿Ya? Y es ahí donde estas bobinas se los alimenta a estos moldes que se enfrían y se le da la forma que van a tener los vasos. Entonces aquí pueden ver esto, ¿no? Esas láminas entran acá y se hace una especie de soplado también, ya, que les da la forma que van a tener estos vasitos. Entonces entra la lámina, se sopla y adquieren la forma, lógicamente que hay una matriz hembra y una matriz macho, ¿ya? Bien, esa es la forma en que se elaboran estos vasos. Es casi parecido al proceso de elaboración de botellas PET.
Ya, entonces, lógicamente que este sistema es controlado en forma automática a través de este panel. Y aquí vemos ya la salida de los vasos de esta matriz. Posteriormente, estos se colocan en bolsa, ya, en paquetes de 100 unidades y dependiendo del tamaño de la caja, ahí se colocan estas unidades embolsadas, ¿no? Entonces, en caja de cartón que contendrán 30 paquetes, dice, 30 paquetes de 100 unidades cada caja. Entonces estamos hablando de 3.000 vasos que entran en una caja y 100 unidades tiene cada bolsita. En este caso, este es un trabajo que hice en el año 2010 o 2011, de tal manera de que este cálculo estaba para una máquina de termoformado que tenía esta capacidad de 50 ciclos por minuto. ¿Ya? Es decir, que en un minuto esa máquina hace estación. ¿Ya? 50, podemos decir 50 seriados hace en un minuto. Es una máquina moderna. ¿Ya? En base a ello, en base a la capacidad de diseño, es que se puede estimar cuál es la capacidad que va a tener el proceso en una hora. Entonces, 50 ciclos en un minuto, ya lo dividimos entre 60, nos da en segundos. Bueno, la altura del vaso es esta, 85 milímetros, 8,5 y el diámetro de 4 centímetros. El peso es para envases de 200 ml, pesa 5 gramos. El molde donde se inyecta la bobina tiene 24, es decir, que nos va a permitir obtener 24 vasitos en cada ciclo. Y el micronaje de la bobina, es decir, el espesor de ese plástico, es de 50 micros. ¿Ya? Entonces, por otro lado, tenemos de que el pistón, ese pistón que hace esta acción en el molde, tiene este tiempo de percusión. Bien, entonces, este cálculo se efectúa de la siguiente forma, ¿ya? Un ciclo, un minuto 60 segundos, o sea, esto implica los ciclos por segundo, ¿ya? Ahora, esto implica de que hay una demora en cada bajada, podemos decir, ya de este sistema de 1,2 segundos. Si un día tiene 24 horas, que equivale a 86.400 segundos, la capacidad de producción en 24 horas es esta. ¿Ya? Entonces, pues, o sea, les decía que es una planta o es un sistema de producción automático moderno que permite obtener 1.728.000 vasos. ¿Ya? Si el vaso es de 200 ml, que tiene un peso cada vaso de 50 gramos, ¿ya? Entonces esto permite obtener una producción equivalente de 8.640 kilos por día, trabajando las 24 horas con esta máquina. Aquí está la importancia que tienen los pulsogramas analíticos, que nos permiten visualizar las actividades que se efectúan en este proceso, ¿ya? Si el proceso se inicia a las 8 de la mañana, transportar la bobina al equipo de termoformado donde se va a obtener los vasos, ¿ya? Se estima 5 minutos, ¿ya? El desenvolvimiento otros 5 y así sucesivamente. ¿Ya? Quiere decir de que en 45 minutos tenemos un lote de producción. Bien.
Ya para la producción de vasos, la materia prima que es el polipropileno, en este caso las bobinas, ¿ya? Que también puede usarse polipropileno reciclado, ¿ya? En una proporción de 80 de materia virgen y 20% de polipropileno. ¿Ya? Entonces entra a la extrusora. ¿Ya? En la extrusora es donde vamos a obtener acá las bobinas. Aquí debería haberle colocado bobinas. Y lo que se considera como material que defectuoso, ¿ya? Como acá no se pierde nada, se lo envía a un molino. Ese molino se lo reduce el tamaño y nuevamente se lo recircula. En el proceso mismo ya de formación del termoformado, que van a ser los vasos acá, vienen a ser bobinas. Entonces, las bobinas ingresan termoformado. Si hay vasos desechables, es considerado un 20% que puede haber de rechazo, aunque está muy alto este valor, se puede considerar menos. Yo pienso que el termoformado podría considerarse un menos del 5%, ¿ya? De todas maneras, en este balance yo consideré 20. Como es harta la cantidad de este 20%, entonces se recircula el molino. Si aquello que no va a ingresar, entonces entra y se almacena para nuevamente volverlo a reciclar, ¿ya? Entonces aquí, en este balance, por ejemplo, que es de atrás para adelante, ¿ya? Es decir, de que en este balance la capacidad que hemos determinado es para producir 8.640. Acá, yo tengo que considerar de que aquí en este balance A más B igual a C, ¿ya? Tal como hemos hecho en las anteriores clases, podemos hacer lo mismo. En caso contrario, si yo tengo acá este porcentaje y aquí hay un 20% que se recicla, yo puedo decir, bueno, 1.2 por esto, ya, a ver, no, un ratito. Ya, el balance sería A igual a B más C, ya, entonces se puede determinar este. Y vamos haciendo balance para atrás, para atrás, para atrás, y determinamos acá en este balance, ya, de que se requiere esta cantidad de polipropileno reciclado, ya, y esta cantidad de materia virgen para obtener estos 8.640 kilos de base, ¿ya? Ahora, en cuanto al balance de materia para la producción de bovinas, es decir, las bovinas que van a ser empleadas, hemos visto acá, bueno, ya, está en función de la capacidad que tiene en función a la longitud que se produce en cada lote. Ya se producen 500 metros de plástico, ya, que están embobinadas, que tienen un espesor de 500 micrones, ya. El ancho es de 1.6, ya, y lo tenemos acá su equivalente en centímetros y en milímetros. De tal manera de que el volumen, este volumen que tiene ese plástico, esas bobinas, son el largo, el espesor, el ancho, me da el volumen. Por otro lado, la densidad es de que el plástico, 1 kilo, ya equivale, o 0,9 kilos equivale a ocupar un volumen de 1 litro.
Consiguientemente, este volumen que aquí está expresado, por ejemplo, 500 por 0,05 por 1,6, me da este valor. ¿Ya? Esto de acá yo lo llevo a metros cúbicos. Multiplico 1000 litros, tiene metros cúbicos, me da este valor. Entonces, cuando yo multiplico la densidad por el volumen, obtengo la masa. Es decir, de que una bobina pesa 360 kilos. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Entonces, en base a ello, es lo que se obtiene un balance para la producción de bovina. Bien, vamos a hacer una simulación de esto y con esto se acaba la clase. ¿Ya? Bien. Bien, aquí esto es lo que se quiere obtener, ¿cierto? Bien, estamos asumiendo que este porcentaje es el 20%, pero yo veo de que es muy alto, muy alto. Lo vamos a cambiar a 10%, ¿listo? Bien. Aquí hay lo siguiente, parece que mi balance aquí lo he hecho mal. Ya vamos a corregir. Bien, entonces esto va a ser A. Ingeniero, disculpe, no se ve la pantalla, no mueve más la pantalla. Qué barbaridad la hora que me dice este muchacho. No, pero ahorita, hace unos minutos nomás no comenzó a mover, estaba bien, se paralizó. Es que he cambiado a Excel. ¿Ahora se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve, Sí, ingeniero? ingeniero, se ve la pantalla ya con el Excel. Claro, es que cambié de... Bien. Ya entonces, bien que no vieron entonces. Porque voy a corregirles. ¿Ya? Voy a corregir. Está bien, ingeniero. Así es, Agustín. ¿Qué cuenta, Agustín? Aquí nomás, ingeniero, todo bien. Eso es bueno, Agustín. Bien. Muchache, me pelé. Después lo voy a borrar eso. Vamos a, después de muchos años, de arreglar esto. Y yo sé qué es lo que dice en su momento. A ver. Vaya, che. Ya. Ya vamos a corregir este balance. ¿Listo? Completamente. Bien, entonces decíamos que esta es la cantidad de producción. ¿Ya? Y20, dice. Vamos a cambiar todo acá. Bueno, después voy a borrarlo de acá arriba. Ya. Ya, la producción es de 8640. Aquí habían dicho que esto va a ser A. Bien. Esto es A. ¿Listo? Esto es B y esto es C. Uy, cara. Ahora, Miércoles, buenas noches.
Bueno, jóvenes. La vida. Ay, ya me está ganando el tiempo. Bien. Ya casi. Bien. Listo, jóvenes. Ya tenemos nuestro balance. ¿Ya? Bien, entonces aquí está mal lo que yo hice en ese año porque en realidad me basé en un trabajo de práctica industrial y tomé esos mismos balances, pero viéndolo veo que no está bien. Bien, entonces tenemos de que A es igual a B más C. Bueno. Esto es un más demora, pero A entonces igual a B más C. B, está mal mi teclado. Ya, ahora. A ver, ¿estamos bien? Estamos bien. Este es el balance global. No conocemos A. Conocemos B. ¿No es cierto? Después lo vamos a hacer. Pensamos de que B es de 8.640 kilos. Bien. De aquí lo que entra. Y vamos a considerar el 100%. ¿Ya? Y el 10% de lo que viene acá. Ya me di cuenta que mi balance en ese año lo hice como les digo. Entonces, vamos a corregirlo. Entonces aquí tenemos un balance parcial, el otro es global. ¿Bien? Bien, entonces acá en este balance parcial A es el 100% y C va a ser el 10% de A. Bien, entonces bien, con este dato ya entonces ya podemos balancear bien este ejercicio. Bien, entonces esta ecuación queda de la siguiente forma. A no conocemos, B sí conocemos de esto. Y C es el 10% de A. Entonces, ya en otras palabras, esto es el 0,1. El 0,1 de A. Entonces, de aquí vamos a obtener de que A es igual entonces a esta cantidad dividido entre 0,9.
Ya, porque acá tenemos de que A es 1. Entonces 1 menos 0,1 es 0,9. Entonces ya ahí hemos hallado la cantidad de A. Bien. Entonces ya tenemos la cantidad de A. Y ya se nos hace más fácil para hallar C. ¿Ya? $9,600. Ah, pues es que no está tan malo, ¿no? Sale lo mismo, lo hice de otra forma. Bueno, no sé cómo lo hice, pero ahí está. Ya, entonces tenemos de que esta es la masa en kilos de lo que ingresa al termoformado. ¿Listo? Bueno, jóvenes, vamos a pararlo acá. Vamos a tomar un cafecito, porque si no, nos vamos a desmayar de hambre. Bueno, volvemos en 15 minutos, jóvenes, ¿ya? Volvemos de aquí a poco.